Comienzo a veces a hablar y se me va el tiempo, hombre. Bien, vamos, Evangelio de Mateo. Hágame el favor, Evangelio de Mateo. Vamos al capítulo 15, desde el versículo 21 al 22. Perdón, desde el versículo 21 al 28, ¿ok? Dice la palabra. Lo leo mejor aquí. Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Entonces, respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Incline su rostro y oremos. Padre amantísimo, Señor Dios, te damos gracias en esta hora, bendecimos tu santo nombre. Sabemos, Señor, que tu palabra se cumple donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre. Ahí estás tú en medio de ellos. Permite ahora que tu palabra como semilla pueda caer en buena tierra. Que tu Espíritu Santo, amado Dios, la riegue con su lluvia para que germine, para que crezca, dé fruto abundante y la palabra cumpla el propósito para el cual la has de enviar en esta hora, trayendo sanidad al enfermo, trayendo libertad al cautivo. Sabemos, Señor, que por tu palabra las cadenas se rompen y los yugos se quiebran. Señor Espíritu Santo de Dios, permite que ocurran milagros mediante tu palabra es predicada. Tu Señor tienes el poder para obrar en el corazón de cada persona. Amado Dios, te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo no sé, a ninguno de nosotros nos gustaría estar en la condición de esta mujer, ¿verdad que no? Ya hubiéramos salido corriendo hace rato que nos hubiera tocado algo parecido. Si usted le prestó atención a la lectura bíblica, pienso que a más de uno no nos gusta esto, ¿ya? Que nos toque una experiencia como ella. Quiero compartir la reflexión de esta hora con el título: una fe persistente alcanza grandes milagros. Interesante, ¿verdad? Una fe persistente alcanza grandes milagros. Le podría titular también, frente a una tribulación familiar, una madre persistente alcanza la victoria. ¿Verdad? Usted puede quedarse con cualquiera de los dos. ¿Qué pasa aquí? Versículo 21. Nuevamente vamos a desarrollar el mensaje versículo por versículo. Dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. ¿Dónde está Jesús cuando nos habla la palabra que saliendo Jesús de allí? ¿Dónde está él? Si usted va al capítulo 14, vamos a mirar el versículo 34. El mismo Evangelio de Mateo 14:34 dice: y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Jesús está entonces en la región de
de Galilea. Allí están las ciudades de Genezaret, Capernaum, Betsaida, etcétera, ¿verdad? Es una región donde Jesús está, no olvide, ubíquese bien, está en tierra de Genezaret, allí es una provincia. Ahí está ejerciendo todo un ministerio, y por eso en Lucas, ahí mismo en Mateo 15:21, cuando dice saliendo Jesús de allí, es decir, de Genezaret, y hace una travesía, los que conocemos o nos ubicamos en el mapa de Israel, sabemos que va a dos ciudades, que son las ciudades de Tiro y de Sidón, que vienen al norte en el mapa de Israel, en la costa del mar Mediterráneo. Le estoy tratando de ubicar un poquito, ¿no? Ok. En esa travesía, mientras Jesús va de camino, le sale al encuentro una mujercita, una mujer cualquiera ahí. No sabemos, no dan su nombre, menos a una extranjera, una pagana, una cananea, una gentil. Versículo 22. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Mire qué interesante. Estamos frente a una mujer, como dice la palabra, es una mujer cananea, es una mujer extranjera, es una mujer pagana, es una mujer gentil, que nada tiene que ver con el pueblo de Israel, ni por cultura, ni por sangre, ni por religión. Es una extranjera de tiempo completo, ¿ya? Y comienza a gritarle a Jesús en el camino: Señor, hijo de David. ¿De dónde sacó ella eso? De pronto un buen judío sí podía decir esto, porque los judíos tenían la promesa del Salvador, del Mesías, de un descendiente de la casa de David. Posiblemente un buen judío sí podía hacerlo. Ellos tenían cierta noción, cierto conocimiento. Posiblemente esta mujer, algunos llegan a pensar que ella también conocía algo del judaísmo. No sabemos realmente de dónde ni por qué esta mujer hace esa exclamación: Señor, hijo de David. Pero yo encuentro en esta expresión de la mujer, con eso que le está diciendo al Señor, Señor, hijo de David, es una mujer que en primer lugar trata de impresionar a Cristo, ¿ya? A pesar de ser pagana, gentil, extranjera, con lo que le está diciendo, oye, es lo máximo, ¿eh? Como quien dice, Jesús me tendrá que escuchar con esto que le estoy diciendo, Señor, hijo de David. Era lo máximo que podían decirle al Señor en ese momento, ¿ya? Tratarlo de Señor, le estaban diciendo o reconociendo en Jesús alguien que tiene poder, mando, gobierno, autoridad, dominio, honra, fama, gloria, ¿ya? Al decirle Señor, porque ese era un título de honra, de gloria, que solamente se le decía al César, al emperador, a los grandes magnates, a los grandes gobernantes de la época. Ese título de Señor no era como hoy, que a todo el mundo no lo dicen, ¿ya? En aquel tiempo estaba reservado para cierta clase de gente, los grandes. Y a Jesús, esta mujer le suelta esa expresión, Señor. Le está diciendo algo tan grande, tan importante, y como si fuera poco, hijo de David. Bien, ¿qué sucede aquí? Dije, entonces estamos frente a una mujer que trata de impresionar a Cristo con lo que le está diciendo ahí. Pero vemos la actitud de Jesús. ¿Cuál fue? ¿Qué dice la palabra? Bueno, la mujercita les pone todo su problema familiar que hay allí. Su hija está poseída por un demonio. Y dice el versículo 23, pero Jesús, ¿qué?
Jesús no le respondió palabra. Como quien dice, señora, tu problema no es mi problema. De verdad que no hay cosa más tremenda que cuando a uno lo desconocen, ¿verdad? Cuando a uno lo ignoran. Y en este caso estamos frente a una mujer ignorada. Mire, estamos frente a una mujer ignorada. Para ella no hay una respuesta. Para ella no hay una palabra. Para ella no hay nada. Jesús la desconoce. La ignora. Como quien dice, conmigo no es, ¿verdad? Allá tú con tu problema. Y como si fuera poco, mire la actitud de los discípulos. ¿Cuál fue la actitud de los discípulos? Entonces sus discípulos, acercándose, perdón, la leo como está ahí. Entonces acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, ¿qué le decían? ¿Qué le decían a Jesús? Despídela, que da voces tras nosotros gritando. Porque recuerden bien, de acuerdo a la ley, ningún extranjero, ningún pagano podía tener cercanía con un buen judío. Los paganos tenían que hablar o gritar de un poquito desde lejos. Y me imagino los discípulos están incómodos al ver que esa mujer viene ahí gritando. Y ellos le dicen al Señor, despídela, pues da voces tras nosotros. En otras palabras, algunos estudiosos piensan que con esa expresión que están diciendo los discípulos, le están queriendo decir a Jesús, atiéndela. Pero parece que también hay esto tiene otra connotación, otra explicación. Y es que cuando le dicen despídela, le están queriendo decir déjala que se muera. ¿Ya? Realmente no sabemos qué fue lo que a la hora de la verdad le están diciendo los discípulos al Señor. O atiéndela, o también le podían estar diciendo, o significa esto, déjala allá con su problema, déjala que se muera. ¿Qué podemos ver aquí en este versículo? Alguien se preguntará, ¿y dónde está la compasión de Cristo? ¿Dónde está la misericordia de Cristo? ¿Acaso el Señor no es misericordioso? Pero aquí hay algo, y es que, en primer lugar, no siempre el ser humano es la respuesta a muchas de nuestras necesidades. No siempre el ser humano es la solución a muchos de nuestros problemas. Y lo podemos ver, esta pobre mujer está tratando de encontrar en Jesús una solución. Está tratando de encontrar en Cristo una respuesta. Pero ¿qué encuentra ella? ¿Qué encuentra ella por parte de los discípulos? Como cierto, ¿no? Como cierto rechazo, cierto obstáculo. Como cuando de pronto su familia le dice, ¿usted qué hace tan metido allá en esa iglesia? Usted tratando de buscar al Señor, tratando de buscar una respuesta en Cristo. Deje de perder el tiempo, usted es que no tiene nada que hacer, ¿verdad? Eso con que vaya por ahí una vez al año, al mes, con eso es suficiente. No sé, a mí me parece escuchar a mucha gente que habla así, ¿verdad? Donde estamos tratando de buscar al Señor, encontrar respuestas, solución a los conflictos, a los problemas, de crecer en la vida espiritual, pero muchas veces tenemos oposición, ¿ya? Pero aquí hay algo mucho más de fondo, y es que si usted me acompaña
a la epístola a los Efesios, vamos a ese texto, en Efesios 2:12. ¿Qué dice la palabra? Usted va a encontrar el por qué Jesús guarda silencio y el por qué los discípulos toman también esa actitud. Si la miramos por ese lado negativo, déjala, despídela, échala afuera. ¿Qué dice la palabra? Está Pablo escribiéndole a los creyentes de la iglesia de Éfeso, ¿ya? Que en su mayoría estaba compuesta de gentiles, de paganos, de gente que venía de la cultura helenística, de la cultura de los griegos, de la cultura griega, etcétera. La iglesia de Éfeso era una iglesia que venía de ese ambiente, ¿no? Un ambiente pagano, gentil, qué sé yo. Ok. ¿Y qué les dice Pablo a los creyentes de la iglesia? Dice, en aquel tiempo, léalo, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mire bien. ¿Qué no tenían los gentiles? ¿Qué no tenían ellos? Según la palabra. No tenían pactos. Porque recuerdan que el único pacto de Dios era ¿con quién? Con el pueblo de Israel. ¿Sí recuerdan? Y ese pacto se hacía primeramente a través de la circuncisión, ¿ya? En fin, pero lo que está diciéndole Pablo a la iglesia de Éfeso es que es una gente que no tiene que estaban antes de conocer a Cristo, no tenían no tenían pactos, no tenían promesa, eran gente sin esperanza y gente sin conocer al Dios verdadero. ¿Me están entendiendo? De ahí que entonces cuando Jesús tiene el encuentro con la mujer, ¿ya? Primeramente no le responde nada a su clamor, a su problema, y fuera de eso los discípulos despídela. Es una mujer intensa, es una mujer cansona. Y ellos no aguantan eso, ¿verdad? Una mujer ahí gritando en la vía pública. Claro, ellos estaban fastidiados. Y entonces, lo mejor es, haz algo por ella o simplemente despídela. ¿Ya? ¿Por qué esa actitud de Jesús? Precisamente por esto. ¿Ya? Porque para esos gentiles, para esos paganos, no había nada. ¿Ya? Entre otras cosas porque Jesús no venía para ellos. Permítame decirle algo más. Jesús no venía ni para usted ni para mí. Así de sencillo. Él no venía para ningún otro pueblo más, sino para el pueblo que tenía pacto, promesa y esperanza. En ese caso, el pueblo judío. De ahí que los extranjeros para ellos, nanay, nanay. Si usted me acompaña al capítulo 10 del mismo Evangelio de Mateo, por ahí por el versículo 5, hágame el favor, Mateo 10:5, ponle cuidado. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles, por donde van los paganos, los gentiles, los extranjeros, por ahí, señores, discípulos, no caminen ustedes, ¿ya? Guarden la distancia, ¿ya? Dice, por camino de gentiles no vayáis.
Y en ciudades samaritanos, tampoco, por allá donde esa gentecita tampoco. Sino, id antes a quién. Vayan primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por cuanto ese es el pueblo que tiene pacto, promesa y esperanza. ¿Ya? Si usted me acompaña al Evangelio de Mateo en el capítulo 1, por favor, vamos a mirar un caso bien interesante cuando a José, el esposo de María, la encuentra que está en embarazo y José está molesto con todo este asunto. Y José tiene entonces la revelación o el anuncio de un ángel del Señor y lo consuela, lo tranquiliza y le dice, vaya, versículo 22, Mateo 1:22. Y entonces el ángel le dice a José lo que pasa con María. Dice, y dará a luz un hijo. ¿Y qué pasa? Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará ¿a quién? ¿A quién salvará? No, por favor, estamos en Mateo 1:22. Ok. Y entonces dice la palabra, esto es Mateo, ¿qué? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará ¿a quién? ¿A quién salvará? A su pueblo. Oiga, otra vez Jesús venía, ¿era para quién? Para el pueblo escogido, el pueblo que tenía pacto, promesa y esperanza. Ahora sí, volvámonos rápidamente ahí a Mateo capítulo 15 y sigamos mirando qué es lo que pasa con la pobre mujer esta. ¿Ya? Dice la palabra, ahora sí Jesús le contestó, ¿ya? Lo que ya vimos Mateo 15:24. Él respondiendo dijo que no soy enviado sino ¿a quién? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ya lo vimos en Mateo capítulo 10, etcétera, ¿verdad? Ok. ¿Qué pasa ahora? Váyase al versículo 25. Entonces esta pobre mujer, viendo la negativa, el obstáculo, los tropiezos, ¿qué dijo ella ahora? Vaya. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, otra vez, ¿cómo lo llama? Otra vez le da el título de Señor. Y le dice otra vez, Señor, socórreme. Mire, es un grito de angustia. Es un grito de aflicción. Es un grito de desesperanza. Socórreme. Haz algo por mí. Es lo que la mujer le está queriendo decir a Jesús. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Siguiente versículo. ¿Qué pasó? Mire, como si fuera poco, mire lo que le contesta. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo ¿a quién? A los perrillos. Ay, ¿qué tal esto? Mire la respuesta tan fuerte. Qué respuesta tan cruel, tan dura. Cuando el Señor le dice, no está bien tomar el pan de los hijos, le está queriendo decir, no está bien tomar la gracia de Dios, la visitación de Dios, la misericordia de Dios, la salvación de Dios. Es el pan de los hijos que era para Israel. Vuelvo y digo, era para el pueblo que tenía ¿qué? Pacto, promesa y esperanza. Era para ellos. La visitación de Cristo, la venida de Cristo era para ellos. Esto no era para extranjeros. Y entonces el Señor, ¿qué le dice? No está bien tomar el pan. Ya dije qué significa esto. El pan que es de ellos y echárselo ¿a quién? A los perrillos. ¿A cuáles perrillos? ¿A qué perritos se está imaginando usted?
nada más ni nada menos que a los extranjeros, a los paganos, a los gentiles, a los que no tenían pacto, ni promesa, ni esperanza, como esta pobre. ¿Ya? Y el Señor le dice, no está bien tomar la salvación que es de Dios, la salvación que es para este pueblo especial, y dárselo a los perritos. Aquí traducen muy suavecito esta palabra perrillos, qué tierno, ¿verdad? Pero otras versiones bíblicas, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros. Llámalo como quieras, perrillo o perrito o perros, pero es el mismo animal, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Es lo mismo. Por cariño le decimos perrito a un perro por ahí, pero es un perro. Y Jesús está diciendo, no está bien tomar el pan, la salvación, la promesa de Dios que es para ellos, y dárselo a los extranjeros, porque a los extranjeros se les llamaba perros, como en el caso de esta mujer. Todo extranjero se le decía, normalmente se le decía perro. ¿Y sabe qué significa esa expresión cuando a un extranjero le decían perro? Querían decirle animal de poca importancia. Oh, oiga eso. Decirle perro a un extranjero era decirle animal de poca importancia. Y esta pobre mujer es tratada como perrita. ¿Ya? ¿Sí? Y el asunto es que la mujer lo acepta. Vaya al versículo siguiente. Mire bien. ¿Qué dice la palabra? Y ella dijo, sí, Señor, está bien, soy perrita. Mire. Y es tan baja la autoestima que esta pobre mujer tiene por su condición, el problema de su hija endemoniada, el problema familiar allí, todo lo que viene padeciendo, ¿verdad? Al venir a Jesús, donde ella cree encontrar una respuesta, trata de impresionar a Cristo llamándole Señor, Hijo de David. Es ignorada, Jesús no le contesta nada. Es una mujer inoportuna, una mujer intensa. Ahora vemos, es una mujer tratada como un animal, un perro, y ella reconoce, sí, es cierto. Su condición está tan baja, la baja autoestima, que reconoce que es eso. Pero reclama algo, mire bien. ¿Qué es lo que está diciendo luego? Pero aún los perrillos, ¿qué pasa con ellos? Dice, comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Usted lo sabe en su casa, ¿verdad? Usted puede tener ahí una pequeña mascota, y aunque usted lo alimente muy bien con la comida especial de ellos, a la hora del almuerzo siempre están ahí, ¿verdad? Esperando a ver qué cae. Qué bonito. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que esta mujer, hemos dicho, es una mujer inoportuna, no tiene derechos, por cuanto no tiene pacto, promesa ni esperanza, etcétera? ¿Qué es lo que ella le está reclamando al Señor cuando le dice, aún los perritos comen de las migajas de sus amos? ¿Qué reclama ella? Ella sabe muy bien, como extranjera, a lo mejor sería una mujer pobre, huérfana, viuda, qué sé yo. Ella sabe que tiene derecho, como extranjera, pobre, viuda, etcétera, a recolectar aquello que era, de acuerdo a la ley, era obligación, lo que correspondía a la ley de la siembra y la cosecha. ¿Ya? ¿En qué consistía esa ley de la siembra y la cosecha? Vamos a un tema en el libro del Levítico,
No se me vayan a aburrir porque hay que pasear mucho por la Biblia, ¿no? ¿Verdad? En el Levítico 19, aquí está, 19:10, por favor, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice? Lea esto. Dice, léame el versículo anterior. Ok, gracias, ahí es completo. Ok, 19:9, ok. Dice, cuando ciegues la miel de tu tierra, no cegarás el último rincón de ella. O sea, cuando usted va a recolectar la cosecha, no rebusque hasta lo último, no. Es lo que está diciendo la palabra. Dice, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. Ahora sí, el 10. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás yo, Jehová, vuestro Dios. Es decir, que el que cosechaba, de acuerdo a la ley, debería dejar por allá algunas orillas, unos rincones, unos pedazos donde no podía recolectar eso. De acuerdo a la ley, ¿eso era para quién? Para el pobre, el huérfano, la viuda, el extranjero. Sigamos mirando otro texto de la palabra, Levítico 23:22. ¿Qué dice la escritura? Dice otra vez, un texto parecido al anterior. Dice, cuando segareis la miel de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre, para el extranjero la dejarás yo, Jehová, vuestro Dios, vuestro Dios. Si usted va al libro del Deuteronomio, vamos allí, capítulo 24, versículo 19. Deuteronomio 24, 19. Vaya leyendo conmigo la palabra. ¿Qué dice? ¿Cómo dice? Cuando ciegues tu mies en el campo y olvides alguna gavilla, un manojo en el campo, ¿ya? Que algo que te quedó por ahí, no volverás para recogerla. Para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Creo que tengo algo más en el versículo que viene. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Siguiente. Cuando vendimias tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Versículo siguiente. Dice, y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, etcétera, etcétera. Ok, gracias. ¿Qué nos está mostrando esta palabra con esto? Que los extranjeros, el huérfano, la viuda, el pobre, tenía derecho a comer. ¿Qué tenía derecho a comer? Migajas. Lo que el agricultor dejaba en ciertas áreas, en ciertas zonas, que no las podía tocar. Eso quedaba ahí quieto, donde los pobres, los huérfanos, los extranjeros, las viudas venían, recolectaban y comían. Y si se te caía una espiga, un manojo de espiga en el camino, mientras vas llevando en la cosecha, usted no vuelva a recoger eso. Deje eso ahí. Cuando usted va recolectando el fruto de los olivos y otros productos, dice la palabra, no vuelva a repasar lo que quedó ahí, deje lo que es para el extranjero, ¿verdad? Volvamos a Mateo 15, por favor. Volvamos a Mateo 15, rapidito, vamos. Entonces sabe que lo que la mujer está reclamando, ¿verdad? Ella como perrilla está reclamando ¿qué? Migajas, ¿verdad? Aunque sea del pan
que vienes a traer para los hijos, dame las migajas. Ella sabe bien que tiene derecho a comer de eso que Jesús viene a traer. Ahora sí dice la palabra, versículo 28. Entonces respondiendo Jesús dijo, ¿qué dijo? Oiga, esto es maravilloso. Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Mire, estamos frente a un caso donde Jesús admira, engrandece y dignifica la fe de esta mujer. Mire qué importante. Jesús la admira, Jesús la engrandece con esa exclamación: oh mujer, grande es tu fe. Y me llama la atención en este versículo es que la muchacha fue sana, fue libre del demonio, de la posesión diabólica, aún sin Jesús tener que ir allá a casa de la muchacha a echar fuera el demonio. Me llama la atención eso, ¿verdad? Aún sin la mamá tener que ir a la casa a orar por la muchacha, en caso tal de que la mujer supiera orar. Es un milagro que ocurre a distancia, pero por causa de ¿qué? Por causa de la fe. Óigame bien, estamos encontrando en esta mujer una fe persistente. Yo creo que ninguno de nosotros aguantaríamos pasar por la experiencia que vivió esta mujer, ¿verdad que no? A lo mejor hace rato hubiéramos salido corriendo. Ay, es que Jesús es cruel, es que el Señor a mí no me atiende, es que el Señor no sé qué, ¿verdad? Estaríamos hablando cuánta cantidad de cosas. Pero vemos que esta mujer ahí está, todo el tiempo, despreciada, ignorada, humillada, pero ahí está. Y esto hace entonces que su fe sea admirada y que ocurra el milagro, sin que Jesús haya tenido que ir. Solamente por la fe de la mujer aconteció el milagro. Concluyo con lo siguiente: los silencios de Dios tienen un propósito en nuestras vidas. Escúcheme bien. ¿Cuál es el propósito de Dios con los silencios? Primeramente, los silencios de Dios en nuestra vida son para madurar nuestra fe. Como en el caso de la mujer. Es una mujer que ahí estuvo todo el tiempo. Y por esa madurez de la fe se aconteció el milagro que narra la palabra. Entonces, los silencios de Dios son para que nosotros aprendamos a tener una fe persistente. Porque a veces a nosotros nos ocurre que cuando el milagro no llega en el tiempo que queremos, ni de la manera como queremos que suceda, usted sabe, mucha gente emprende la huida. Es que el Señor lo que hace es que yo me metí a esa iglesia, es que no sé qué, ¿verdad? Y comienzan a hablar. Ya me cansé de pedirle al Señor. Es que yo no sé qué estaré pagando yo, que el Señor a mí no me oye. Cosas por el estilo. ¿Ve? Entonces, los silencios de Dios tienen el propósito de ¿qué? De prepararnos para que nuestra fe alcance la madurez. Conclusión con lo que dice otra vez Pablo a Efesios 2:13, por favor. Repítame el 12 y para que entremos en el contexto, y el 13, el 12 y el 13. Esto ya lo leímos hace un rato, ¿no? Dice Pablo a la iglesia: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza
y sin Dios en el mundo. Ahora viene lo interesante, el 12. ¿Qué dice? El 13, perdón. Léalo, la iglesia dice, pero ahora, ¿en quién? En Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Me llama la atención esto en gran manera.